Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana horrible, lluviosa, fría, pero este auditorio está colmado y con excelente clima. Así que gracias por estar hoy aquí. Desde el comité organizador de las jornadas de edición universitaria queremos darle cordialmente la bienvenida a todos ustedes, agradecerles la compañía una vez más, decirles que para la GEU y para la dirección de la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras es realmente muy importante poder estar hoy poniendo en funciones este seminario. Creemos que es una instancia muy valiosa de trabajo para el conjunto de quienes trabajamos en la edición universitaria, desde diferentes roles, lugares. Las GEU, ustedes saben, tienen ya una extensa trayectoria, más de 6 años de actividades en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Las GEU nacen como un espacio de profesionalización de la edición universitaria, una mirada a esa intersección entre la academia y el campo de la edición, cómo desde la academia incidimos en el campo editorial y cómo las lógicas del campo editorial de alguna forma también impactan en las lógicas de construcción y difusión del conocimiento en la universidad. Y siempre desde una mirada tendiente a la profesionalización de nuestra actividad. También la GEU construyen esta mirada no desde una posición de quien sabe y quien aprende, sino sobre todo de un foro para compartir buenas prácticas, para compartir buenas experiencias, para aprender de la experiencia del conjunto. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta todos de que un encuentro anual en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires era muy importante, pero empezaba a tornarse insuficiente. Y es por eso que decidimos llevar adelante una puesta de mayor valor agregado en las jornadas de edición universitaria, y hoy estamos presentando este seminario, Septiembre, editorial, y una serie de cambios en nuestra política de comunicación de las jornadas, de la construcción del sitio web y de otras iniciativas que ya iremos poniendo en conocimiento de todos ustedes. Estamos muy contentos por eso, los extrañábamos juntarnos como lo hacemos todos los años en la Feria del Libro, así que muchísimas gracias. Y por supuesto nos honra enormemente la presencia y la compañía del profesor Robert Darnton, que sin lugar a dudas es muy importante para la calidad de este seminario, así que muchísimas gracias al profesor Robert Darnton por acompañarnos en estos 3 días. Ustedes saben que el profesor Darnton tiene previsto diferentes, ahora Patricia va a contarles más en detalle, diferentes actividades, y entre ellas está previsto que mañana a las 18 horas en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires reciba el reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires como doctor honoris causa, así que están todos especialmente invitados para participar. Sin más, muchísimas gracias a todos ustedes y le paso el micrófono a Patricia Piccolini. Gracias, Gonzalo. Hola. Buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a Septiembre Editorial. Me toca a mí hablar desde el otro lado de la organización porque esta actividad, como dijo Gonzalo, la organizamos entre el Comité Ejecutivo de las Jornadas de Edición Universitaria y la dirección de la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Yo quiero comenzar por agradecer a todos los que hicieron posible Septiembre Editorial, a los profesores y a los otros profesionales que prepararon las clases, prepararon las ponencias, a los estudiantes que colaboraron y muchísimo para la organización de Septiembre Editorial, y también a los organismos y las empresas que aportaron los recursos para que esta actividad pudiese llevarse a cabo y ser de entrada libre y gratuita. Ustedes saben que lo gratuito es la punta de un iceberg.
es la punta, solo la punta de un iceberg, y por debajo hay todo un entramado de sostén que en este caso fue dado por las asociaciones de editores, la CAL, la CAP, la Fundación El Libro, la Facultad de la Cultura del CLAE en Montevideo, la Red de Editoriales de Universidades Nacionales, la Red de Editoriales de Universidades Privadas, la CONAVIP, Opción Libros, la editorial Ampersand, la editorial Fondo de Cultura Económica y OSDE. Sin el aporte de todos ellos no hubiéramos podido hacer Septiembre Editorial, o por lo menos no lo hubiéramos podido hacer de esta manera. Les quiero contar muy brevemente por qué creo que estas jornadas son muy importantes para todos los que hacemos la comunidad de edición. Estas jornadas son importantes, por supuesto, porque vamos a tratar temas que son centrales para saber dónde estamos parados. Cómo está la industria editorial, qué perspectivas se abren a mediano plazo, qué hemos aprendido con respecto a enseñar y a pensar y hacer libros y colecciones de libros. Esto es una temática completamente nueva, un campo completamente nuevo. Me parece que hay que explorarlo y hay que reflexionar sobre eso. Y también, por supuesto, sobre una serie de temas de carácter más técnico que son los que vamos a tratar en las microclases de mañana. También me parece importante Septiembre Editorial porque estamos juntos los que somos editores y los editores en formación y otras personas del mundo del libro, como bibliotecarios, animadores de lectura, libreros, diseñadores gráficos. Y esto es importante porque debemos trabajar juntos para que haya cada vez más lectores, para que los libros sean cada vez mejores, tengan más valor agregado editorial y para que se visibilice más la tarea de los que hacemos libros. Como esos eran los objetivos, pensamos que estas jornadas tenían que ser inauguradas por alguien que supiera mucho de libros y de esta trama tan rica, tan diversa, tan densa, que es la trama, el tejido que forman todos aquellos que están implicados en la edición, la distribución, la comercialización y la lectura de los libros, y de los muchos factores políticos, económicos, culturales que afectan o que impulsan la actividad editorial. Ustedes saben, ya lo anticipó Gonzalo y ustedes lo saben de sobra, de quién estoy hablando. Es alguien del que aprendimos y seguimos aprendiendo mucho, no solo de los temas que trata con tanta rigurosidad y con una mirada tan amplia y tan aguda, sino de él mismo como académico, de su curiosidad, de su gusto por los textos bien escritos, de su generosidad para comunicarse con sus lectores. Editores, estudiantes, gente del libro, es para mí un honor y un enorme placer que el discurso inaugural de Septiembre Editorial esté a cargo del profesor Robert Darnton. Buenos días, señoras y señores. Quisiera agradecerles por el honor de esta ocasión y agradezco particularmente Septiembre Editorial y Patricia Piccolini por su hospitalidad. Desgraciadamente no puedo hablar suficientemente bien para dar esta conferencia en español. Entonces tengo que continuar en inglés. So please forgive me for not speaking your language. I'm trying to learn it and maybe next time. Por favor, perdóname por no hablar su idioma. Estoy tratando de aprenderlo y quizás la próxima vez. Despite a lot of loose talk about the death of the book and the obsolescence of libraries, books and libraries are more important than ever in the current digital environment. And their importance will grow as we design the digital future, if only we can get it right. Bueno, esto fue un poco largo, les pido disculpas,
Acá está hablando de la obsolescencia y la muerte del libro. Prometo ahora vamos a ir ajustando un poco lo que diga. ¿Sí? If you make short sentences, maybe it will be better for me to try to make shorter sentences. Make it short. Yes. Even shorter. If you can. Okay. Thank you. But you take my point. We are facing an uncertain future, and we should help make that future happen for the public good. Claro, estamos enfrentándonos ante un futuro incierto y tenemos que encontrar el bien público en este futuro. So I want to develop this argument by looking backward into history and then forward into plans for a new kind of library, the Digital Public Library of America. Claro, para hablar de este tema, primero quiero ir hacia el pasado y luego hacia el futuro para hablar de la Biblioteca Pública Nacional de Estados Unidos. The historical importance of libraries may seem obvious. Take a tour of a typical North American university and you will instantly understand. The library stands at the center of the campus and it occupies a corresponding place in the intellectual life of the university. Si dan una vuelta por las bibliotecas de las universidades, se van a dar cuenta que ocupa un lugar central en el mundo, dentro de cada universidad. So, yes. Sorry. Yes. At Harvard, the university owes its name to its library. That was a collection of 400 books given to the library. La Universidad de Harvard le debe su nombre a la biblioteca, que cuenta con inicialmente tuvo una colección de 400 libros. In 1638. En 1638. Today, 378 years and 20 million volumes later. Hoy, 378 años y 20 millones de volúmenes más tarde. We recognize that the university owes its greatness to these intellectual riches built up over many generations. Claro, reconocemos que la grandeza de esta universidad le debe mucho a la acumulación que se ha dado durante varias generaciones. This is now the largest university library in the world, but I should not go into institutional bragging. Claro. Bueno, esta es la biblioteca universitaria más grande del mundo, pero ahora no se va a dedicar a eso, a lo institucional, sino que va a hablar de otra cosa. Instead, I want to ask a question. Shouldn't Harvard's library and other research libraries be considered as a national and even an international asset? Claro, él se pregunta si la biblioteca de Harvard u otras bibliotecas públicas no deberían considerarse como un bien público. Should not their intellectual wealth be shared? ¿No habría que compartir su riqueza intelectual? So we'll try a new slide. I will explain in a minute. Voy a explicarles en un minuto. For most of history, this intellectual wealth, riches stored in libraries, was restricted to a privileged few. Durante gran parte de la historia, esta riqueza intelectual estuvo restringida a unos pocos. For most of history, in fact, the libraries do not follow an upward slope of ever greater progress, but sometimes there were dark moments. Claro, a lo largo de la historia no hubo un crecimiento siempre ascendente, sino que hubo momentos de oscuridad, momentos más oscuros. From what little we know about the ancient library of Alexandria, it functioned primarily to store texts. Claro, por lo poco que sabemos de la Biblioteca de Alejandría, principalmente funcionaba para almacenar textos. Not to make them available to readers. No para volverlos disponibles para los lectores. Its main purpose probably was to embody the magnificence of the Ptolemaic
dynasty. Claro, quizás su función principal fuera darle cuerpo a la magnificencia de la dinastía tolemaica. The same principle applied to the Chinese attempt to create a library that would contain all the books in the world. Lo mismo puede decirse de una biblioteca china que aspiraba a contener todos los libros del mundo. That is, of course, the Chinese world. Esto obviamente es el mundo chino. The Qing Emperor Qianlong set out to get all the books in the world by confiscating them from his subjects on a gigantic scale. El emperador Qianlong envió a sus hombres a confiscar a gran escala los libros de todos sus súbditos para esa biblioteca. From 1772 to 1778, he kept all the books that glorified the Qing dynasty. Desde 1772 a 1778 conservó todos los libros que glorificaban a la dinastía Qin. And he burned all the books that were critical of the Qing dynasty or favorable to the Mings. Claro, y hizo quemar todos los libros que eran contrarios o críticos a su dinastía y favorables a la dinastía de los Ming. So I could give you many more examples. In the Great Terror of Stalin, something like 24 million books were destroyed. Bueno, puedo darles muchos más ejemplos, como por ejemplo en la época del Gran Terror se quemaron 24 millones de libros. So the history of libraries has a dark side. Esta historia tiene un lado oscuro. Of course, the oldest libraries in Europe contributed greatly to civilization by preserving books. Igual es claro que las grandes bibliotecas de Europa contribuyeron al desarrollo de la civilización por conservar los libros. But they kept their books behind locked doors and thick walls, which removed them from outsiders. Claro, pero conservaban esos libros detrás de puertas con llave y paredes muy espesas, muy gruesas, que las mantenían alejados del público. When I was a student at Oxford, the huge gate of my college slammed shut at 10 o'clock in the evening. Cuando yo era estudiante en Oxford, la puerta de la universidad se cerraba de golpe a las 10 de la noche. If you were not inside the college, you had to climb over the walls. Si no estabas dentro de la universidad, tenías que treparle el muro. The walls were 15 to 20 feet high and covered at top with spikes and shards of glass. Claro. Los muros medían entre 3 y 5 metros de alto y tenían pinches en los extremos. A few secret passes did exist, but even they were treacherous. Había también algunos pasajes secretos, pero también eran complicados. As you can see from this photo, which shows me En esa foto me pueden ver a mí tratando de posing with a friend posando con un amigo at one of my favorite points for getting in the college late at night. en uno de mis puntos preferidos para entrar a la universidad tarde por la noche. I had to slip between rows of rotating spikes and spikes that pointed down. It was not easy. Tenía que pasar por encima de un círculo con pinches en forma de rueda y que además había otros esperándome abajo. No era fácil. So, as an accompaniment to the rest of my remarks, I will show more pictures of Oxford's walls. Para acompañar el resto de mis observaciones voy a mostrar más fotografías de las paredes de los muros de Oxford. These walls kept the libraries safe inside the colleges. Estos muros mantenían a las bibliotecas seguras dentro de las universidades. Here you see the university library, the Bodleian Library, bristling with spikes and crenellations. I don't know, Martin, if you can say crenellations. If I can see the picture,
See? Crenellations. It's like a fortress. Sí, bueno. Claro, la foto es bastante clara, ¿no? Está hablando de que se sigue mostrando más pinches y más medios para fortificar esto y mantenerlo alejado del público. But I would like to discuss the invisible barriers to the knowledge stored in research libraries. Bueno, va a querer, a ver, perdón, ¿sí? Bueno, el profesor va a querer mostrar más cómo se utilizaba esta forma de fortificación y de distancia para separar el conocimiento de la gente. So, libraries frequently keep outsiders outside by all sorts of measures. Generalmente las bibliotecas mantienen al público afuera usando todo tipo de medidas. Payment to obtain a reader's card. Que paguen, por ejemplo, para obtener una tarjeta de lector. And a general atmosphere of intimidation. Y una atmósfera general de intimidación. Not, of course, here in this great library. No, obviamente no acá en esta gran biblioteca. But sometimes common people are intimidated by a building that they think is for the elite. Claro, pero muchas veces la gente común se siente intimidada por un edificio que creen que es para la élite. This is the phenomenon that Pierre Bourdieu defined as distinction. Este es el fenómeno que Pierre Bourdieu definió como distinción. So let's look at more pictures of Oxford walls and think of the invisible barriers to sharing knowledge. Vamos a ver más imágenes, más fotografías de los muros de Oxford y piensen en las barreras invisibles para distribuir el conocimiento. I could go on and on. Puedo seguir y seguir. But there was a counter tendency which gathered force in the age of enlightenment. Pero hubo una contratendencia que cobró fuerza en la época del iluminismo. That's when philosophers like Condorcet understood the diffusion of knowledge to be the most important force in history. Eso es cuando filósofos como Condorcet entendieron que la difusión del conocimiento era una de las fuerzas más importantes. A force that would extend everywhere, destroying prejudice and promoting progress. Una fuerza que iba a extender por todos lados y que iba a luchar, iba a vencer el prejuicio y, promoting progress. Y promover el progreso. And that faith was shared by the founding fathers of the United States. Y esa fe era compartida por los padres fundadores de los Estados Unidos. Notably, Condorcet's friend, Thomas Jefferson. Claro, especialmente un amigo de Condorcet, Thomas Jefferson. Jefferson declared, I quote, "The field of knowledge is the common property of mankind." End quote. Y cito una frase de él, el campo del conocimiento. El campo del conocimiento es como field of man. Saburía. Es la propiedad del... Es la propiedad común de los hombres. El campo del conocimiento es la propiedad común de los hombres. So, as the founders of the U.S. understood it, the health of the republic depended on a well-informed citizenry. Claro, como los padres de Estados Unidos entendieron, la salud the salud de la república, la salud de la república depende de una población bien informada. De la información de los ciudadanos. Sí. And the spread of light, luce, was commensurate with the reading of books. Claro, y la difusión de la luz, con L mayúscula, comenzó con la lectura de libros. Now, in retrospect, that vision looks utopian. Retrospectivamente, esta visión parece utópica. But it helped inspire the opening up of libraries. Pero inspiró la creación, la apertura de
un número importante de bibliotecas. The French Royal Library in 1692, En 1692, la Biblioteca Real de Francia. the British Museum in 1759, En 1759, la biblioteca del Museo Británico. and in the US, the first public library open to everyone in 1848. Y en 1848, la primera biblioteca abierta al público general en Estados Unidos. So things were opening up, but meanwhile, most things remained closed to the general public. So I'll show you more pictures. O sea, muchas cosas se iban abriendo, pero al mismo tiempo las cosas se mantenían cerradas para el público general. Así que les voy a mostrar más fotos. In a way, the great symbolic moment was 1911 when the New York Public Library opened its doors to all immigrants. En cierta forma, el momento simbólico más importante fue en 1911, cuando la Biblioteca Pública de Nueva York abrió sus puertas a los inmigrantes. But this opening up of libraries depended on a limited technology, the printing press. Claro, pero esta apertura de bibliotecas respondía a una tecnología muy limitada, el papel impreso. Most people in the 18th century could not read, Muchas personas en el siglo XVIII no sabían leer. and those who could read could not afford to buy books. Y los que podían leer no podían afrontar los costos de los libros, comprarlos. Today we have the internet. Hoy tenemos Internet. We now have it in our power Ahora está en nuestro poder to realize what was a utopian vision in the age of the Enlightenment. de concretar lo que fue en la época del iluminismo una utopía. For example, consider the difference between two great encyclopedias. Por ejemplo, consideren las diferencias entre dos grandes enciclopedias. The Encyclopédie, edited by Diderot, was the Bible of the Enlightenment. La enciclopedia publicada por Diderot fue la Biblia del iluminismo And it was a marvel of intellectual creation. y fue una maravilla de creación intelectual. 17 volumes of text by about 200 writers. 17 volúmenes de tomos de texto escritos por unos 200 autores. But it cost 980 livres, the equivalent of 2.5 years of wages for a common worker. Claro. Pero salía 980 libras, que es el equivalente a 2 años y medio de un salario mínimo de un trabajador. Wikipedia today contains 30 million articles Wikipedia hoy tiene 30 millones de artículos by 77,000 active contributors, escritos por 77.000 contribuyentes activos and it reaches 365 million readers free of charge. y llega a 365 millones de lectores en forma gratuita. So a new ideal of openness is transforming the world of knowledge. Entonces una nueva idea de apertura está transformando el mundo del conocimiento. Its origins go back to the Enlightenment ideal of a republic of letters. Una república de los lettres. Letras. Sí. Esto se remonta a la ideal del iluminismo de una república de las letras. That is, in principle, a free intellectual realm with no police, no boundaries, and no exclusiveness. Este es un reino intelectual en el cual no hay límites, no hay policía. No borders, no police, no boundaries. No police, no discipline boundaries, Claro, no hay límites de disciplina. and no exclusiveness. Claro, y no hay exclusividad. But of course, in practice, only a tiny elite could participate in this wonderful republic 200 years ago. Pero obviamente hace 200 años solamente una pequeña élite podía participar de este reino del conocimiento.
Today we have open universities, open source software, open metadata, open access journals, and the beginnings of an open information highway. Entonces, hoy tenemos universidades abiertas, acceso abierto, bueno, una serie de cosas abiertas. Open source software. Software de acceso abierto también. Sí. Metadata, open metadata. Metadatos abiertos también, libres. Open access journals. Publicaciones o diarios de acceso abierto también. And now the beginning of an open information highway. Claro, ya está entonces el principio de una autopista de información abierta. Unfortunately, however, this tendency also has a darker side because in some ways access to knowledge is being closed. Lamentablemente hay un costado oscuro para esta apertura porque en otro extremo se están queriendo cerrar esta tendencia. I ask you, what is the cost of an average subscription to a chemical journal today? Les pregunto cuál es el costo promedio de una suscripción a una publicación de química hoy. $4,044 for 1 year's subscription. $4,400 por suscripción de un año. What was it in 1970? ¿Cuánto eran en 1970? $33. $33. Inflation accounts for only a small part of this increase. La inflación tiene que ver muy poco con este aumento. During the last 25 years, the price of academic periodicals went up at 4 times the rate of inflation. En los últimos 25 años, el costo de las publicaciones académicas ascendió al cuádruple de la inflación, 4 veces más que la inflación. 1 year's subscription to the Journal of Comparative Neurology costs $30,860. La suscripción anual a una publicación de neurología comparada cuesta más de $30,000. Journal of Comparative Neurology. Sí, neurología comparada, sí. Costs $30,860. $30,800. For 1 year's subscription. That is the equivalent of 600 monographs. Es el equivalente a 600 monografías. 3 giant publishers, Reed Elsevier, Wiley Blackwell, and Springer, now publish about half of all academic articles. Esos 3 grandes editores publican aproximadamente la mitad de las publicaciones académicas. And they make enormous profits from them. Y tienen un enorme beneficio, una gran ganancia con ellos. In 2014, Elsevier turned a 39% profit on an income of 2.1 billion pounds sterling. Bueno, acá dijo un número enorme, me perdí. En 2014. No, 2.1 billion pounds income. Un ingreso de 2.1 mil millones de billones, claro. Billions, allá en inglés, billions, 1.000 millones de libras. Mil millones. Sí. And a profit rate of 39%. Claro. Y una tasa de ganancia del 39% en 2014. Only from its science, technology, and medical journals. Solo con publicaciones que tienen con ciencia, tecnología y medicina. How can libraries survive when you have commercial monopolies of this strength? ¿Cómo puede sobrevivir una biblioteca cuando se enfrentan con monopolios tan importantes? So we face an opening up of libraries and of access to information by the internet, but entonces nos enfrentamos a una apertura de los contenidos de las librerías, de las bibliotecas en internet, pero we also have a tendency toward commercialization. Pero también tenemos una tendencia hacia la comercialización.
So the conflict over journal prices illustrates a conflict between two tendencies that will determine the digital future. Entonces, esta confrontación entre los precios de las publicaciones determinan esta confrontación que se va a dar en el futuro de lo digital. Democratization versus commercialization. Democratización versus comercialización. Now, of course, I do not mean to reduce a complex situation to a simplistic formula. Claro, no quiero reducir la complejidad de esta situación a una fórmula simple. We have to find some way in a real world of wealth and power and poverty to find an equitable balance between private interests and the public good. En un mundo en el cual tenemos pobreza, conocimiento y poder, encontrar el equilibrio entre ambos, the balance, you said? A balance, Sí. an equilibrio. El equilibrio entre ambos, en un mundo real. ¿Sí? Between the public interest and the private good. Claro, entre el interés público, el interés privado y el bien común. So we should ask ourselves a fundamental question. Have we got the balance right in the world of books and libraries? Entonces, tenemos que hacer la pregunta si encontramos el equilibrio correcto entre los libros y las bibliotecas. Consider Google. Piensen en Google. In 2004, Google set out to digitize the collections of our greatest research libraries, and first they came to Harvard. Claro. En 2004 Google propuso digitalizar los contenidos de las bibliotecas y primero vino a Harvard. The original idea would make a search service, and Google would make available snippets or short passages from the books for users. La idea era primero tener todo digital y que Google permitiera hacer pequeñas búsquedas o ver fragmentos de esos libros. But as soon as Google began digitizing books, it asked us at Harvard, oh, we want to digitize books covered by copyright also. Claro, pero en cuanto empezaron a digitalizar libros, dijeron, también nos gustaría empezar a digitalizar libros que están protegidos por copyright. And at Harvard we said no. But the University of Michigan, the University of Stanford, the University of California all said yes. Stanford, California y Michigan dijeron que sí, mientras que Harvard dijo no. So Google began creating a gigantic database of books. Entonces Google empezó a crear una gigantesca base de datos de libros. And instantly it was sued for breach of copyright by a group of authors and publishers. Entonces instantáneamente fue demandado por violación de derechos de autor por editores y autores. So there were 4.5 years of secret negotiations. Entonces, le siguieron 4 años y medio de negociaciones secretas. And in these negotiations, the original idea for a search service Y entre esas negociaciones, la idea original para ese servicio de búsqueda was transformed into a commercial library. se transformó en una biblioteca comercial. So Google was asking us to buy back access to our own books in digital form. Entonces Google nos estaba pidiendo que le compráramos de nuevo nuestro propio contenido en forma digital. And the cost could escalate as greatly as the cost of periodicals. Claro, y el costo podía elevarse hasta tanto como el costo de los periódicos. The public was never consulted. It was a commercial operation. Claro, nunca se le consultó al público. Sí, total era una operación comercial. But fortunately, a New York federal court refused to authorize the settlement. Pero por suerte, un juzgado federal de Nueva York rechazó el acuerdo. Because the court said it would create a monopoly in violation of the Sherman Antitrust Act.
Pues dijo que significaría un monopolio que violaría la ley de antimonopolio Sherman. Yes, it does. In fact, Google was proposing a monopoly of a new kind, a monopoly of access to information in digital form. Entonces, lo que Google proponía era un nuevo tipo de monopolio, era el monopolio del acceso a la información en forma digital. It would have privatized a vast stretch of the public domain, and it would have collected a toll from anyone who wanted to enter its fenced-off territory. Claro, hubiera significado privatizar y cobrar por acceder a una gran franja del conocimiento en el dominio público para poder saltar por esa cerca que pusieron a su alrededor. Is there not a prospect of finding a democratic alternative to a commercial speculation of Google's type? ¿No habría que encontrar una alternativa democrática a la estrategia comercial de Google? So we have an open access tradition. It goes back to the founding of the Boston Public Library in 1848, and the inscription covered over its main entrance says, "Free to all." Tenemos una tradición de acceso libre que se remonta a 1848, cuando se fundó la biblioteca de Boston, y como dice su lema, libre y gratis para todos. But that was books. Eso se trata de libros. But now we have digitized books and manuscripts and images and films and recordings. Entonces ahora tenemos grabaciones, dibujos, manuscritos, libros, una serie de formatos digitales. Entonces, ¿qué hacemos con esto? So we can make all of the material in all of our research libraries available to everyone free of charge. Podemos hacer que todo este material, que producto de nuestras investigaciones, esté disponible para el público completamente gratis. That is the basic idea behind the Digital Public Library of America. Esa es la idea básica detrás de la Biblioteca Pública Digital de Estados Unidos. On October 1st, 2010, we invited a group of leaders of foundations, leaders of libraries, and computer scientists to meet at Harvard. Invitamos el 1 de octubre de 2010 a una serie de personas para hablar de estos temas. So I will explain this. Voy a explicar esto. The foundations would combine forces to provide the money. The libraries would provide the books. The computer scientists would design the technological infrastructure. Las fundaciones van a proveer el dinero, las bibliotecas los libros y la gente de informática los sistemas para hacer que esto esté disponible. We created a steering committee, a secretariat with a small staff, and work groups scattered across the country. Bueno, tienen un consejo directivo, una secretaría y grupos de trabajo alrededor de todo el país. So we had an enormous national debate. Thousands of people participated. Everything was discussed openly. Entonces llevaron a cabo un amplio debate a nivel nacional. Había miles de personas discutiendo sobre el tema. We had giant meetings in San Francisco, Chicago, and Washington. Hubo gigantescas reuniones en San Francisco, Chicago y Washington. And during these meetings, artists made drawings of the ideas that people suggested. Y durante esas reuniones, los participantes hacían dibujos sobre lo que la gente proponía. Backwards. So that is an artist drawing symbols of the ideas during these discussions. Este es un artista que está haciendo dibujos sobre las ideas que se debatieron durante las charlas.
And this gives you an idea of how people were making suggestions everywhere. Y esto les da una idea de cómo las personas estaban haciendo sugerencias por todos lados, en todos lados. They came mainly also through email, listservs, websites, wikis, and blogs. Bueno, las propuestas llegaban por blogs, wikis, mail, todo tipo de List formatos, sites, etc. etc. So there was streaming and texting and tweeting, a running debate about every aspect of the plans, where everyone had a chance to be heard. Ya sea por Twitter, por streaming, por blogs, etcétera, etcétera, todos tenían la posibilidad de participar y ver lo que estaba pasando. But at the same time, there was enough coordination from the library at Harvard for a new library, the Digital Public Library of America, to be launched successfully online on April 18th, 2013. Pero a su vez, en paralelo a esto, hubo tiempo para que Harvard lanzara el 18 de abril de 2000. So it was April 18th, 2013. El 18 de abril de 2013, Harvard lanzó finalmente esta biblioteca digital. So we have had our third birthday. Así que tuvimos nuestro tercer cumpleaños, nuestro tercer nacimiento. And our collections now include more than 13 million books. Y ahora nuestra colección tiene más de 13 millones de libros. They come from about 2,000 institutions. Proceden de unas 2.000 instituciones located in all 50 states of the United States. Ubicadas en los 50 estados de Estados Unidos. They are being widely used all over the world. Se están usando ampliamente en todo el mundo. Millions of visitors from every country in the world except one. Millones de visitantes de todo el mundo, de todos los países del mundo, salvo uno. North Korea. Corea del Norte. So, by clicking on the website, and this is what the website looks like, you can call up the texts of books, but you can do much more. Entrando a este sitio que ven aquí y haciendo clic donde ustedes elijan, van a poder acceder a los textos, pero también mucho más. You can browse, search through the collection by place. Pueden buscar por lugar en la colección. And by time period. Por periodo de tiempo, por época. You can wander through virtual exhibitions, which are very popular, especially in secondary schools. Pueden hacer paseos virtuales por exposiciones, que son muy populares, especialmente en escuelas secundarias. And you could make use of all sorts of apps, which are constantly being grafted onto the system. Y pueden utilizar todo tipo de aplicaciones que están constantemente en contacto con el sistema. By individual inventors of the apps, not by us. Claro, que hay creadores individuales que no son ellos, de aplicaciones que constantemente le están subiendo al sistema. So, how should you envisage the DPLA? Entonces, ¿cómo se puede encarar esta biblioteca digital? Not as a grand edifice with a gigantic dome sitting over a huge database. No. Claro, no como un edificio gigantesco con un inmenso domo que cubre una inmensa biblioteca. No. A database. Una cosa que está sentada sobre una gigantesca base de datos. No. Think of it as a distributed system that is a horizontal network that links up digital collections in libraries, archives, and museums. Piénsenlo como un sistema distributivo horizontal que relaciona archivos, libros, bueno, todo tipo de formatos. And it does it in such a way that users can have access to documents with one click on an electronic device.
Y está hecho de tal forma que cualquier usuario puede acceder a esto haciendo un solo clic en un dispositivo electrónico. It is now incorporated as a not-for-profit enterprise with headquarters and a small staff in Boston. Ahora funciona como una entidad sin fines de lucro, con un pequeño personal y su cuartel general en la ciudad de Boston. But it's not a top-down organization. Pero no es una organización vertical, de arriba hacia abajo. Its horizontality corresponds to its democratic spirit and its basic goal. Su horizontalidad responde a su espíritu democrático y su meta principal o básica. The goal is to make the cultural heritage of America available free of charge to all Americans and to everyone in the world, notably in Argentina. Bueno, acá me perdí. Lo iba a leer, pero no. That is the mission statement. Ok. Bueno, lo que está diciendo es que la meta principal es hacer disponible todo este contenido, este conocimiento para todos en el mundo, incluido Argentina. ¿Sí? So far from intending to serve an exclusive audience such as the elite who have access to university libraries, the DPLA is designed to serve many different publics. Lejos de hacerle llegar este conocimiento a las élites que participan o que utilizan las bibliotecas, la DPLA quiere hacer llegar esto a un público mucho mayor. So they include students of all ages, seniors, old people in homes for the elderly, researchers without any institutional affiliation, and readers of all kinds, including those who merely want to deepen their appreciation of literature. Entonces está orientado a estudiantes de todas las edades, adultos mayores que estén en hogares, investigadores que no estén afiliados a instituciones o incluso hasta lectores curiosos que quieren profundizar un poco en la literatura. Not just professors like me. No solo profesores como él. It is organized in hubs that extend its services like the spokes of a wheel. Hubs. Hubs. The center of a wheel. Está organizado en nodos, claro. Que funcionan como... So we have two kinds of hubs. One, we have content hubs such as Harvard, the Smithsonian Institution, and the New York Public Library. Tenemos dos tipos de nodos, uno como el Smithsonian, la New York Public Library, and Harvard, and the Smithsonian Institution, and others. Y otras, sí. There are more than 2,000 institutions which have made their collections available to the Digital Public Library of America. Hay más de 2.000 instituciones que pusieron a disponibilidad sus contenidos en la DPLA. We also have service hubs which aggregate other collections and develop networks at the state level. Tenemos otros nodos de servicio que ponen a disposición también a nivel estatal los contenidos. Yes. So far we have service hubs in 25 states, but we soon hope to have service hubs in all 50 states. Actualmente tenemos nodos de servicio en 25 estados, pero aspiramos a llegar a los 50 estados. The service hubs make special efforts to reach people in small communities working with local libraries. Estos nodos hacen esfuerzos especiales para llegar a las personas a pequeñas comunidades que tienen pequeñas bibliotecas. Something like your Conabib, which I found very impressive. Algo similar a vuestra Conabib que me pareció muy impresionante. The libraries invite everyone in a town or an urban neighborhood to bring in diaries, letters, family photographs, and other items stored in attics and trunks.
Las bibliotecas populares, estas bibliotecas invitan a la población en general a que les acerquen diarios, cartas y fotos familiares que tengan abandonadas o guardadas en cajones o baúles y que se las lleven. The material is digitized, supplied with metadata, curated and preserved. Este material se digitaliza, se le dan metadatos, se lo cura y se lo preserva. And in this way, communities sharpen their awareness of their own culture, their own history. De esta manera, estas comunidades amplían su conciencia de su propio conocimiento, su propia cultura, su propia historia. And at the same time, their local collections are integrated in a national network which grows organically day by day. Y de esta forma sus colecciones se integran a colecciones nacionales en forma orgánica y que crecen día a día. Of course, the DPLA, Digital Public Library of America, cannot reach every town in the United States. Obviamente, la Librería Pública Digital de Estados Unidos no puede llegar a cada comunidad en los Estados Unidos. It relies on volunteers, including a small army of community representatives, who stimulate activities within a particular area. La Librería Pública de los Estados Unidos, Digital Pública de Estados Unidos, depende principalmente de voluntarios, pero también de un pequeño ejército de representantes de la comunidad que van a acercarles este material. We now have more than 600 community reps in all 50 states, and the DPLA is also developing a program to train librarians in public libraries to acquire special skills that will be needed to launch digital projects in their communities. Actualmente la DPLA cuenta con unos 600 representantes en los 50 estados y aspiran también a entrenar a más de ellos para que puedan contribuir a crear contenidos digitales en sus comunidades. Here is one example of material available to users who are interested in small town life in one state, Minnesota, or maybe who are interested in agriculture. Estos son ejemplos, por ejemplo, de gente que está interesada en agricultura o en pequeñas comunidades en el estado de Minnesota. So you see it growing organically as public libraries participate in this process. Acá pueden ver cómo va creciendo orgánicamente a medida que las bibliotecas públicas participan del proceso. Many of these special services are aimed at schools. Muchos de los servicios apuntan a escuelas. The DPLA recently formed a partnership with a public broadcasting system to provide specially designed and curated materials to teachers and students. Hace poco la Biblioteca Digital hizo un convenio con un sistema de transmisión radiofónica público para suplirle con contenidos. We have also created 100 course sets, collections of documents, which we make available in the classroom. También hemos creado 100 paquetes de cursos para que estén disponibles, herramientas para el curso que estén disponibles en las escuelas. In another program, which was announced by President Obama in 2015, the DPLA is cooperating with publishing houses to provide free e-books to children in low-income families. En 2015, la DPLA presentó un programa a través del presidente Obama que va a proveerles de libros EPUB gratuitos digitales a personas, a chicos desfavorecidos. In low-income areas. Sí, en áreas que tienen bajos recursos. So the DPLA doesn't only make digitized material available, it also has an educational mission. Entonces, la DPLA no solo se encarga de contenidos digitales, sino también que tiene una misión educativa.
Of course, all of these programs depend on the most advanced technology. Obviamente todos estos programas dependen de la tecnología más avanzada. I won't try to describe the technology to you, No voy a intentar describirles a ustedes la tecnología, but I should emphasize that it was developed by a volunteer effort conducted on a national scale. pero quiero enfatizar que esto fue concebido por voluntarios a nivel nacional. For 2 years, 1,100 computer scientists submitted ideas which were combined and integrated by a team of experts at Harvard. Durante 2 años, 1.100 programadores hicieron aportes que después fueron combinados por expertos en Harvard. And when the system went online 3 years ago, it functioned flawlessly. Y hace 3 años, cuando el sistema se puso online, funcionó sin ningún tipo de defecto, impecable. It is interoperable with Europeana, the system to integrate digital collections in Europe. Funciona en forma integrada con Europeana, el sistema digital de la Unión Europea. And it has special appeal, we have discovered, because of its API, Application Programming Interface. Y tiene gusta mucho porque la interfase de aplicación. The API is represented on the top gold bar. Sí, que está representada en la barra dorada de encima, de arriba. And it gets enormous use, millions of hits all the time. Tiene un uso enorme, tiene millones de búsquedas todo el tiempo. So the API makes it possible for anyone to develop a particular tool or collection which then can be used by everyone connected to the system. Esta aplicación permite que cualquier persona pueda desarrollar una herramienta particular o una colección. The one example of a particular API that I like is called Bookshelf, and it creates the possibility of digital browsing. Esta es una de las aplicaciones que más me gusta y se llama estante de libro y permite una búsqueda digital. Yeah. So you should imagine these as the backs of books. Claro, piensen en esto como los lomos de los libros. And the user can click on the image of the back of a book, open the book, search its contents, to browse as you would in a physical library. Claro, entonces el usuario puede hacer clic en la imagen que corresponde a un lomo, abrir el libro, pasar las páginas y buscar dentro de ese libro digital como haría con un libro en papel. When consulting a book on sociology, maps of Chicago which make it possible to study urban space on a macro and micro level. Esta aplicación fue diseñada por una persona a la que le encanta la sociología urbana, y acá podemos ver un mapa de la ciudad de Chicago para ser estudiada a niveles macro y micro. Now, of course, the DPLA has many problems, many difficulties which we must overcome. La DPLA obviamente tiene varios problemas que debemos solucionar. Having depended on foundations since 2010, of course, it needs to develop a long-term business plan. Ya que depende de fundaciones desde el año 2010, hace falta establecer un plan de negocios a largo plazo. The technology keeps changing, and we have an expert team that are keeping the technology up to date. La tecnología cambia día a día, pero tenemos un equipo de expertos que mantiene esa tecnología actualizada. But the biggest problem, strange as that may sound, is legal. Pero lo más extraño, aunque parezca extraño, el problema más importante es el legal. It's the problem of copyright. Es un problema de derecho de autor. So we might have a discussion of this. Podemos llegar a conversar sobre esto.
But as you probably know, today copyright covers the life of the author plus 70 years. Pero como ustedes sabrán, el derecho de autor cubre toda la vida del autor más 70 años. That means most literature from the 20th century is excluded from the DPLA. Eso significa que gran parte de la literatura del siglo XX está excluida de la DPLA. So we have to find a way to work around the limits of copyright. We could discuss this. Tenemos que encontrar una forma de movernos dentro de los límites del derecho de autor. Esto podemos conversarlo. But one example, we have created a new organization called the Authors Alliance. Pero hemos creado una asociación nueva que se llama la Alianza de Autores, So that authors and publishers voluntarily give over the use of their copyright to the DPLA so it can make digital books available free. Claro. De esta forma, autores y editores ceden su derecho de autor a la DPLA para que esos contenidos estén disponibles en forma gratuita. You might think that that is naive, Podrán creer que esto es algo ingenuo, but I think perhaps there are some publishers among you, pero quizás puede ser que haya editores entre ustedes and you know that the commercial life of a book is very short. pero ustedes saben que la vida comercial de un libro es muy corta. After a book no longer sells, what does the author want? Después de que un libro deja de vender, ¿qué es lo que quiere un autor? To have readers. Tener lectores. So we are organizing a way for out of market books, books that no longer are selling, to be made available free to the public. Entonces estamos trabajando para que libros que ya no se venden, que estén fuera del mercado editorial, se vuelvan disponibles para los lectores, gratis. Despite the pressure of commercialization, therefore, the DPLA has tapped a vein of public spirit that is both idealistic and pragmatic. A pesar de la presión de la comercialización, esta biblioteca ha encontrado una beta que es pragmática y también idealista. It draws inspiration from the age of enlightenment, but it is designed to fulfill the needs of the 21st century. Está inspirada en el iluminismo, pero está pensada para el siglo XXI. At a time of disgust at the dysfunction in Washington, it has proven that we can get things done by independent initiative. Hemos demostrado que se puede lograr esto con una iniciativa independiente. So you should not think of it as a digital version of the Library of Congress. No deben pensar en esto como una versión digital de la Biblioteca del Congreso. It's a new kind of library altogether, not just in its technology, but also in its organization and spirit. No deben pensar en esto, bueno, como se dijo, como una versión digital de la Biblioteca de Washington, del Congreso, sino en un nuevo tipo de biblioteca que tiene otro tipo de tecnología, otra organización y otro espíritu. It will operate simultaneously on many levels: personal, local, national, and international. Va a funcionar simultáneamente a diferentes niveles, personal, local, nacional e internacional. It is already functioning successfully, and it will continue to acquire new functions with ever-expanding collections for many generations. Ya está funcionando de forma exitosa y va a seguir expandiéndose y va a alcanzar, a seguir ampliándose por muchas generaciones. Technology, of course, will continue to change, and the DPLA will change with the technology far into the future. La tecnología va a seguir cambiando, pero obviamente la DPLA también va a seguir cambiando hacia el futuro. But
if we can get it right now, we can help shape that future. Claro, pero si logramos hacerlo bien ahora, vamos a ayudar a colaborar para darle forma a ese futuro. For the first time in history, we can make the cultural heritage of humanity available to all humans. Por primera vez podemos conseguir que la herencia cultural de la humanidad esté disponible para todos los humanos. We have the technology, we have the know-how, we have the resources and the will. Tenemos la tecnología, el conocimiento, los recursos y la voluntad. We have taken the first steps and now we have to get the job done. Muchas gracias. Bueno. Faltó el final, pero bueno, dijo. Entendió, ya está, no importa. Muchas gracias. Vamos a hacer unas preguntas y respuestas. Sí. Vamos a hacer la prueba si hablan en voz alta, porque no nos anda el micrófono de mano, parece. Ahora se va a fijar Amanda. ¿Hay preguntas para hacer? Sí. Yo quería preguntar si sabe cuál es la situación actual, la relación entre Google y la DPLA. Well, Google Book Search was the name of Google's attempt to create a commercial library. Once the federal court said it's illegal because it's a monopoly, Google Book Search was dead. Muerto. And Google is now interested in other things. Of course, you can buy books through Google like Amazon, but Google is not creating a universal commercial library. We are going to do it. Google Book Search intentó hacer lo que ya contó hace un rato, pero esto fue ilegal y un tribunal decidió que decretó su muerte. ¿Sí? Ya no entiendo la letra, iba tan rápido. Pero bueno, o sea, ya hoy por hoy comercializa libros como Amazon, por ejemplo, pero a lo que ellos aspiraban, la DPLA lo va a hacer. Son ellos los que lo van a hacer. Hola. Ahora sí. ¿Tienen preguntas? Tengo otra más. Es una pregunta parecida a la que hice el año pasado. ¿Se conoce, aunque sea en porcentaje, en la DPLA, la cantidad de libros en otros idiomas que tienen a disposición, en francés, en alemán, en ruso, en castellano, por lo menos en porcentaje, si no es en números, en porcentaje? We have books in more than 500 languages. Tienen libros en más de 500 idiomas. At Harvard, we have a special collection in Latin American pamphlets.
and we are making that collection available. If you take the collection of Latin American pamphlets at Harvard and at the University of Texas in Austin, you bring them together, you have a fantastic resource. So that's the idea for researchers, is to create a great possibility of scientific discovery through amalgamating sources that are far apart in one database. Claro, por ejemplo, tenemos una colección de panfletos latinoamericanos en Harvard y a su vez hay otra colección muy importante en la Universidad de Texas. Entonces, si juntáramos ambas colecciones ya tendríamos un recurso inmenso. Entonces, la idea de esto es poner en contacto bases de datos que están, si no, muy distantes entre sí. ¿Habría posibilidad de que lo que es este proyecto se extienda fuera de lo que serían las fronteras de Estados Unidos, o sea, que llegue a otros países? We are 3 years old. Solo tenemos 3 años de edad. So we really need a Department of Foreign Affairs. Of course, we want to build a worldwide library. We have cooperated with Europeana. So Europeana, financed by the European Commission, aggregates digital collections from 28 European countries, and our infrastructure is designed to be perfectly interoperable with Europeana. Bien, tenemos 3 años de edad, así que todavía no abrimos un departamento o una oficina de asuntos de relaciones exteriores. Así todo, nosotros aspiramos a crear una biblioteca mundial, ¿sí? Ya igual estamos trabajando con Europeana, que está financiada por la Comunión Europea, que tiene acceso a los contenidos de 28 países. Y de todas formas, ya la DPLA tiene una infraestructura que es perfectamente interoperable. Así que en un futuro quizás... I think that we should call it the Digital Public Library of las Americanas, plural, and we should make an effort to integrate all of the Western Hemisphere and the Eastern in a world library. I really believe in 10 years we will have a world digital library. Claro, él cree que la biblioteca, claro, el tema del doble sentido con América, que para eso es Estados Unidos, él habla de que sea las Américas, ¿no? Él cree que debería llamarse de las Américas en plural e integrar Oriente y Occidente y realmente aspirar a una biblioteca mundial. Él cree que en 10 años esto va a ser posible. But of course you have things like this in Latin America. You have La Referencia, which I believe was created in Buenos Aires to combine digital periodical publications. Pero claro, ustedes en América Latina también tienen cosas similares como La Referencia, que cree que fue concebida en Buenos Aires, que sirve para integrar y vincular contenidos digitales de periódicos. And I think you have the Sistema Nacional de Repositorios Digitales in Argentina, but I don't know much about it, so I want to learn from you. Sí, veo que tiene este sistema, pero no lo conozco, así que me gustaría aprender de ustedes. ¿Y nadie? Sí, usted dijo que el ciclo comercial de un libro es corto, pero es muy difícil de predecir el ciclo general de lectura de una obra. Stendhal pensaba que podría tener sus mayores lectores 100 años después. Entonces, como esos ciclos pueden tener sus corsi e ricorsi, y de repente, 30 años después, renovarse el interés de la lectura de un libro, ¿cómo se hace para evitar que el autor será la variable de ajuste más débil en todo este circuito y que pasado cierto tiempo no pueda recuperar, a lo mejor a través de las formas del convenio de Authors Alliance,
sus legítimos intereses. Yeah, he's saying that. What happens if there are some books that regain interest after maybe 20 or 30 years? So what happens with the author who have already lost his copyright? The author will never lose his copyright. El autor jamás va a perder su derecho de autor. So if a book regains the interest of the public, the author can exercise an opt-out clause and then make money from the book. Entonces, si hay un nuevo interés del público en el libro, el autor mediante una cláusula puede recuperar su derecho de autor. O mejor dicho, ya no lo perdió, o sea, hacer dinero con ese derecho de autor. In cooperation with the publisher. Cooperando con el editor. I'll give you one example. In 1968, I published a book. It is still in print by magic. Te voy a dar un ejemplo. En el año 1968 publiqué un libro. Mágicamente todavía está disponible. I make enough money in royalties from that book to take my wife out to dinner once every 3 years. Gano suficiente dinero de derecho de autor con ese libro para sacar a cenar a mi esposa una vez cada 3 años. If she pays half the bill. Si paga la mitad de la cuenta. This is typical. Authors and publishers do not make money by selling books after 2 months, 6 months, 1 year, 2 years, 5 years. We then need to have the book reaching readers electronically. We can do it, and it's in the interests of the publishers as well as the authors. Why? Because when people read a book online, on a Kindle or something, they then sometimes want to buy it in print. Después de 2, 3, 4, 5 meses, 2 años como máximo, ese libro deja de venderse. Entonces la idea es que si llega al formato digital va a llegar a nuevos lectores. Y es más, mucha gente en un dispositivo como un Kindle, por ejemplo, o en PDF, puede empezar a leerlo y darse cuenta de que quiere comprarlo en papel. So I have given the use of my copyright, not the copyright, but the use of the copyright of my first 2 books to the DPLA through the Authors Alliance. Entonces, en mi caso, dice él, por medio de la Alianza de Autores, le cedí el uso del copyright de mis 2 primeros libros a la DPLA. El uso nada más, no cedí mi copyright. Yes. How do I imagine the library of the future? No, the future of conventional. Conventional libraries with printed books. Yeah. First, of course, I read Borges. Para empezar, leo Borges. And so I read La Biblioteca de Babel. I don't think that will be the library of the future. No creo que esa sea la biblioteca del futuro. We have learned in the U.S. that more books in print sell each year than the year before. Hemos aprendido en Estados Unidos que los libros impresos venden más que el año anterior. The increase is amazing. Of printed books, last year there were about 310,000 new titles in print. El año pasado fue algo asombroso, hubo 310.000 nuevos títulos impresos. We have and the sale of e-books went down by 10%. Y la venta de libros digitales bajó un 10%. More new independent bookshops were created in the United States than during the past 5 years. There's an increase in independent bookstores.
Las librerías independientes el año pasado, se crearon más librerías independientes el año pasado que en los últimos 5 años. Hay un aumento considerable. So this great invention, the printed book and the codex, is still going very well. Entonces, este gran invento, el libro y el códice, todavía gozan de muy buena salud. So libraries, I think, continue to purchase books, to make them available, to continue their traditional role, but Entonces yo creo que las bibliotecas tradicionales van a seguir comprando libros para seguir haciéndolos disponibles, pero they are becoming more important as community centers. People in small neighborhoods go to the library when they need services. What services? Well, bueno, entonces, pero que la importancia, cree él, son centros culturales o centros comunales. O sea, cuando las personas necesitan servicios, van a este tipo de bibliotecas. Para servicios como, por ejemplo, they need to find their way in cyberspace. Por ejemplo, necesitan encontrar su camino en el ciberespacio. Google is not enough. You have specific needs, and librarians, who are, I believe, the salt of the earth, are trained to help people find information they need. Claro, porque Google no es suficiente. Entonces, él cree que los bibliotecarios, que son la sal de la tierra, están capacitados para orientarlos en las búsquedas de las cosas que necesitan. So today readers look for information in the printed book, but also online through the internet, and librarians can deal in both worlds. Librarians understand that the analog and the digital are not enemies, they are allies, supplements. Entonces, las búsquedas que tienen los lectores son en formato digital y en papel, y los bibliotecarios son personas que pueden lidiar con ambos mundos, con lo analógico y lo digital, y que entienden que no son enemigos, no son mundos enemigos. But I give you another example, Patricia, of the function of a public library. Patricia, otro ejemplo de cómo funciona una biblioteca pública. Suppose you are a poor person living in Harlem. Supone que sos una persona sin recursos que vive en Harlem. You're looking for a job. Está buscando un trabajo. You cannot go to the newspaper because newspapers no longer have want ads for jobs. No podés consultar un diario porque ya los diarios no tienen avisos clasificados. All the advertisements have moved online. They are available only through the internet. Todos los clasificados están únicamente disponibles online, en Internet. So what do? You're poor, you don't have a computer, you go to the local public library. Entonces, ¿qué haces? Pues no tenés recursos, no tenés computadora, entonces vas a la biblioteca local, pública local. And the librarian shows you how to use a computer, how to find information. The local library has become a kind of employment agency. Entonces el bibliotecario de la biblioteca pública local te enseña cómo usar Internet, cómo hacer tus búsquedas. O sea, en la práctica, una biblioteca pública local se convirtió en una agencia de empleo, de búsqueda de empleo. The New York Public Library has 88 branch libraries. La biblioteca pública de Nueva York tiene 88 sucursales. And sedes. These branches help people do many things, especially students after school. The librarians help them with their homework. And in fact, there is an enormous amount of teaching of the English language to people whose first language is not English in the libraries. Entonces, en estas bibliotecas, lo que hacen los bibliotecarios, por ejemplo, es ayudar a los chicos con sus tareas escolares, o también los ayudan con el aprendizaje del inglés, en el caso en que el inglés no es su primer idioma. And a final example, President Obama, with the DPLA
and the New York Public Library announced a new project. Publishers have agreed to make available, free of charge, books for young readers in poor neighborhoods. The publishers have agreed to this. Before, the publishers were very reluctant to sell ebooks to public libraries because that could damage their market. Now we are cooperating with the publishers, and I think this is opening the way to the public good with everyone participating. Good luck, Martin, that's too long. Bien, otro ejemplo, el ejemplo final que les voy a dar es el acuerdo que a través del presidente Obama se presentó de la DPLA con la Biblioteca Pública de Nueva York, en la que se acordó la venta de libros digitales para jóvenes lectores con pocos recursos. Hasta ese momento los editores no estaban de acuerdo con este tipo de cuestiones porque decían que dañaba su mercado. Pero desde 2015, cuando el proyecto fue presentado por el presidente Obama, están de acuerdo. Y algo así fue. Hola. Yo quería saber si en estos 3 años que lleva la DPLA constataron un mayor aumento de lectores y también si hay algún dato interesante sobre las características del tipo de lectura online. Well, we have some happy statistics. Tenemos estadísticas felices. Last year in the United States, 68% of the adult population said they had read at least one book in the last year. El año pasado, el 68% de los adultos dijeron haber leído al menos un libro el año pasado. A printed book. Un libro impreso. If you take ebooks with the printed books, the number of people who have read at least one book comes to 3/4, actually 73%. Si sumamos además los libros digitales a esta estadística, llegamos a casi 3/4 partes, a un 73%. So I think the reading has actually increased. Now, you might say to me, well, young people just tweet. They read short texts. They're losing contact with great books. And reading used to be thinking hard about deep ideas, and now it's superficial. Well, is that true? I don't know, but there are some intellectuals who pretend that reading blogs, reading tweets has changed our brain, and that the synapses of the brain now are open to short messages but not to long messages, and therefore we are becoming more stupid. Bueno, lo vamos a intentar. Algunos dirán, sí, no hay aumento de lectura porque los jóvenes se la pasan tuiteando o entran en blogs, lo cual hace que las lecturas que tienen sean más breves o textos más cortos. Y hay intelectuales que creen que esto ha transformado la forma en que nuestro cerebro hace sinapsis y que solamente estamos procesando información más corta y que somos más estúpidos. Pero él no lo cree. Perro. No one has proven this. This is speculation. At Harvard, we have a great center for brain science. And I have some friends who work there. And they say to me, don't believe this popularized version of science. Claro, o sea, estos son puras especulaciones, no hay pruebas de esto. Y él tiene amigos que trabajan en un centro de estudios del cerebro
Ciencia del cero. Sí, del cerebro, sí, brain, del Centro de Estudio del Cerebro en Harvard, y le dicen, no les creas a esta versión tan popular. Me preguntaba, en el caso de la biblioteca pública digital, ¿qué tecnología usaron en las bibliotecas y en las instituciones que participan de esta red? ¿Cómo se hace la digitalización? I hate to disappoint you, but I'm not a technologist. So we began with a technology developed at MIT. Lamento desilusionarla, pero no soy un experto en tecnología. Lo que puedo decirles es que comenzamos con una tecnología desarrollada en el MIT de Massachusetts. I'm trying to remember its name. Something like that, I think, yes. No recuerdo el nombre de la tecnología, sí. But we keep changing it, and it's a technology designed to maximize interoperability and to make things simple for the user. I wish I could give you the technical name, but I can't remember it. Claro, lo que se sabe es que la idea es de maximizar la interoperabilidad y hacerlo accesible simple para el usuario, pero el nombre se le escapa. Thank you, right. So you've corrected me. But we work, at Harvard, we work closely with MIT, and now we have our own team of technologists, and it keeps changing every week, really. Sí, el cambio que se da es casi semanal en la tecnología, así que nombres. En este momento, ¿cuál es el sostenimiento económico del proyecto? Usted comentó que inicialmente había fundaciones que apoyaron en el proyecto y que uno de los problemas justamente era pensar un nuevo plan de negocios. Well, for the moment, we have a 5-year business plan. And the foundations are very generous. They love the DPLA, so we are okay for 5 years. Por ahora tenemos un plan de negocio de 5 años y quienes nos patrocinan nos aman. Así que por ahora tenemos 5 años de dinero. Now, we are trying to develop money-making activities while respecting the basic admission of making books available free of charge. Ahora estamos intentando realizar actividades que tengan fines de lucro, pero manteniendo el espíritu del acceso gratuito. How can we do this? Well, we are experimenting with ideas. For example, we can provide enhanced metadata. And metadata, you all know the expression, I assume, like catalog information, gets deeper and deeper and deeper. So at Harvard turned over to the DPLA, I think it was, I can't remember, but something like 20 metadata files. And this has useful information. So we can make the deep metadata available for a price. And I think some companies would be very happy to pay for that. But our software is open source. Claro. O sea, un ejemplo que les puedo dar es el tema de los metadatos aumentados, mejorados. Porque como ustedes saben, los metadatos, o sea, cada vez van más y más y más profundo. Por ejemplo, no sé, 20 archivos de metadatos. Esto puede llegar a ser muy útil.
y esto lo ofreceríamos por una suma de dinero, pero seguimos siendo una fuente abierta. Sí, desde el punto de vista editorial, la pregunta que quería hacer es qué opinión o qué puede contarnos acerca de las aparentemente crecientes publicaciones indie o autopublicaciones. Self-publishing is fascinating. Last year in the US, about 700,000 new books were published by the authors. That's twice as many as commercially produced books. So I think we have entered a new era of democratization in which the creators as well as the readers are participating in this general effort to share knowledge. El año pasado piensan que se publicaron unos 700.000 libros de esta forma, independiente o autopublicados, que es más del doble de los que se publicaron por editoriales. Así que creo que estamos frente a un proceso inédito de democratización incluso de la publicación de libros, de la edición. This is not what we used to call vanity press. It's something different. It's individuals who have something to say but cannot get into the commercial world of book publishing because the market is not there or because they don't have the contacts. So it's a new page in the history of books. Esto no es lo que llamamos las imprentas de la vanidad, sino que son publicaciones cuando hay autores que tienen algo que decir, pero que no encontraban los canales, las vías, porque el mercado no estaba ahí para ellos, o bueno, pues no encontraban la forma. Entonces, de esta manera estamos frente a una nueva página en la historia del libro, de una democratización del conocimiento. But I have not answered your question. The DPLA is not involved with self-publishing. We may in the future, most self-published books are open access books. So we expect that we will make them available, but we do not yet have a project for mobilizing self-published books. Thank you for the idea. I will work on it. Dice, bueno, no te respondí todavía a tu pregunta. Dice, bueno, no, todavía la DPLA no está involucrada con la autoedición, sí con el acceso abierto, pero ahora me diste la idea, muchas gracias. I would like to know whether the DPLA makes statistical research on the kind of subjects that are consulted by subject. Bueno. Of course, we keep a record of downloads, etc., but we do not keep a record of research by subjects. En cuanto a las estadísticas que preguntaba el compañero, tiene una estadística de la cantidad de descargas, pero no de búsquedas por temas. So I cannot tell you how many of our users read about the Enlightenment and the French Revolution. Entonces no podría decirte cuántos de nuestros usuarios leen sobre el iluminismo previo de la Revolución Francesa. But we have a small staff in Boston, and there's too much work for them to do everything. I think the staff will grow. It has grown already, but we need to be sure we can pay their salaries. So we're being very careful. Claro, tenemos un equipo muy pequeño que se encarga un poco de todo y que si bien fue creciendo hay mucho trabajo y la idea es poder pagarles los sueldos, así que estamos siendo muy cuidadosos con eso. Otras preguntas. Bueno, yo quería preguntarte si se podía hacer algún ejercicio de hipótesis respecto de el rol de los editores en estos nuevos escenarios.
desde la perspectiva que vos estudiaste, cómo los editores fueron un engranaje en la difusión de las ideas a través de los libros. ¿Qué hacen ahora los editores cuando existen estas posibilidades de libre acceso? So what is the role of publishers in the DPLA? We have, In this context. yes, in this larger context. So we have a board of trustees. It's a not-for-profit company, but you must have a board of trustees, and we have publishers on the board of trustees. So when we face a decision such as making books available to under-income areas of a city, we discuss it with the publishers on our board and also publishers in general. Claro, hay un directorio en el que también participan editores. Entonces, cuando, por ejemplo, deciden liberar los derechos de autor o regalar libros a zonas desfavorecidas, ellos participan de las discusiones y se vota y se decide en base a eso. So we do not want publishers to feel the DPLA is a threat. And we can explain why it's good for publishers. I really think that by having books available online, you can help sales for the printed books. Why? Well, often people read a book online and it's what the French call a dégustation of a book. So you have a dégustation of wine, and then you go and you buy the bottle. I think that can happen with books. Bueno, lo que queremos en la DPLA es que los editores no nos vean como una amenaza, porque creemos que los libros están disponibles en forma digital no impide que se vendan. Entonces, habla, por ejemplo, del caso de una persona que consulta un libro en forma digital, un capítulo, algo así, como dicen en Francia, una degustación, y lo que lee le da ganas de ir a comprar el libro impreso. So you go from one sip of wine to a bottle of wine. Claro, entonces uno da un traguito de vino a una botella de vino. One problem for publishers, I know you know this, is that the reading public does not know if a new book is published. The information does not circulate. Uno de los problemas que hay, y como editora quizás probablemente lo sabes, es que los lectores no se enteran de los libros que salen. La información no está disponible, no circula. We have far fewer book reviews in newspapers. We have fewer newspapers. And in book shops, it's very difficult to get a new book actually on the shelf of the bookshop. So I believe that electronic communication will greatly help the marketing of traditional books as well as electronic books. Hoy por hoy tenemos muchos menos diarios y por ende muchas menos reseñas de libros, y es muy difícil conseguir que un libro en físico esté en un estante en una librería. Así que yo creo sinceramente que la difusión digital va a ayudar incluso a comercializar el libro en papel. Bueno, lo bueno de tener el micrófono es que uno se queda con la última pregunta. Lo que quería consultarles es lo siguiente. Hablaba al principio de los costos que tenían las suscripciones a las revistas académicas, los journals. Y quiero saber si a través de esta magnífica iniciativa uno puede tener acceso no a esos journals, sino a la producción académica de Harvard y de otras universidades, porque si no lo que estamos es difundiendo lo que ya era un bien común y no aquello que nos podría beneficiar entre universidades. Perdón, justo me... Perdón. ¿Repito? Sí, más cortito, si es posible. Sí, las investigaciones, los papers que se producen en Harvard y en otras universidades están disponibles a través de la DPLA.
Newspapers. No, papers are research papers. Yes. Yes, they are. When I arrived at the head of the library and as a professor, we had a big debate among the professors. The question was, should we require professors to make available their articles, their scholarly articles? And professors never agree about anything. However, in this case, first in the Faculty of Arts and Sciences of Harvard, the vote was unanimous to require professors to make available their articles through a digital repository. Cuando asumí como director de la Biblioteca de Harvard, uno de los principales debates era, ¿podríamos pedirles a los docentes, investigadores que hicieran disponibles sus artículos en la DPLA? Y dice que es casi imposible que los profesores se pongan de acuerdo en algo. Pero en este caso, misteriosamente, en la Facultad de Ciencias Faculty of Arts and Sciences. Artes y Ciencias, en forma unánime, aceptaron ponerlos disponibles, así que se hizo. And then we had a vote in the Faculty of Law, the Faculty of Medicine, the Faculty of Business, etc. The entire University of Harvard now is committed to making all the research available from a repository which we built in the library. It's called DASH, D-A-S-H. And it's a big success because the professors now reach a much larger public. Después esto se votó en la Facultad de Derecho, de Medicina, de Económicas, y todos fueron aceptando. Y hoy por hoy todo eso está disponible en la DPLA, y esto les permitió llegar a un público mucho más amplio. Every month I get a report from this digital repository about how many downloads of my articles there were in the last month. There are always downloads in more than 100 countries, from countries where the universities could not afford to pay the subscription price of the journal. So I reach a much larger public this way. Dice que todos los meses les llega un informe con la cantidad de descargas de sus artículos. Dice que, por ejemplo, han llegado sus artículos a 100 países en el mundo, incluso países en los cuales las universidades no podrían pagar las suscripciones. Así que de esta forma llega a muchos más lectores. There is, however, a but. Siempre hay, sin embargo, un pero. Of course, these commercial journals, such as those owned by Elsevier, do not want the articles to be made available for free. Claro, en temas de publicaciones comerciales como la de Elsevier no quiere que estén disponibles gratuitamente. So we have a conflict. And what the compromise we have worked out is Elsevier, Springer, Wiley can put an article, can require us at Harvard to keep the article in the digital repository black, that is, not to communicate it for 12 months. Claro, lo que nos piden es que nosotros tengamos ese artículo en el repositorio en forma en negro o oscura, o sea, en forma que no esté disponible por 12 meses. It's an embargo, and I do not like it. Es un embargo y no me gusta. You know, the system is very irrational. Saben, el sistema es muy irracional. We, academics, do the research. We write the articles. We referee the articles. We work on the editorial boards of the journals. We do all of the labor free, and then we buy back the product of our own work at tremendous costs. Although we don't pay it ourselves, the library pays it. Es irracional porque nosotros los escribimos, después participamos en la edición, incluso hacemos referatos. Todo esto obviamente no sale de nuestro bolsillo, pero lo hacemos en forma gratuita. Y después la universidad tiene que pagar por eso para que se lo devuelvan. So
I think we need to change the system. We are creating a series of open access journals. In the library, we have an office for open access. We are cooperating with other universities to change the system from a closed commercial one to an open access system for the public good. But Estamos queriendo cambiar el sistema. Entonces estamos empezando a desarrollar publicaciones de acceso abierto que están contando con cada vez más colaboraciones, pero the commercial interests have lobbies in Washington, and they are trying to stop this tendency toward open access. So, for example, President Obama accepted the principle that research done with public funds should be made available to the public. Sí, perdón. Estas publicaciones comerciales tienen lobistas en Washington, ¿sí? Así que hay un conflicto. Y se ha logrado que el presidente Obama acepte que las publicaciones que tengan un financiamiento público estén disponibles al público. Elsevier, Reed, the other commercial publishers did not like this. A bill was proposed in Congress, and they fought it. They tried to kill the bill for public access to research. Se produjo una ley para que la investigación hecha con fondos públicos estuviera disponible para el público en general, y este grupo de los lobistas de estas editoriales intentaron frenarlo. So what did President Obama do? He made an executive order requiring any institution that receives federal funds to make the research available. But it's Obama's executive order. It's not a law that will go on indefinitely. So what will happen after the November election in the U.S.? I'm waiting to find out. Claro, el tema es que la decisión de Obama fue un decreto presidencial, no es una ley que quedó establecido hacia el futuro. Entonces, ¿qué va a pasar después de noviembre? Él quisiera saber. Hola. Sí, mi pregunta tiene que ver con la visibilidad. ¿Cómo la DPLA está pensando en hacerse visible, en estar accesible para un gran número de usuarios distribuidos alrededor de todo el mundo y que tienen acceso, pueden tenerlo a Internet? Es decir, cómo hacer que este tremendo recurso, esta tremenda herramienta, esté disponible más allá de un círculo de lectores especializados. Entiendo que en Estados Unidos ha sido a través de las comunidades, de las bibliotecas, como usted lo explicó. Bueno, si ese va a ser el modelo o en qué están pensando para el resto del mundo. In the U.S. Yeah, worldwide, outside of libraries. It's a good question. I feel that the DPLA must not simply step back and expect readers to come to it, but rather it should reach out to readers and enlist them so that they participate in this general effort to make our cultural heritage available to everyone. How do we do this? Well, Bueno, o sea, es una muy buena pregunta. Yo creo que la DPLA no debe esperar que los lectores vengan hacia ella, sino salir a buscar, a enlistar nuevos lectores para que esta herencia cultural esté disponible para todos. Ahora bien, one way is through schools. So we have created these data sets, packages of documents, which we make available. We have cooperated with public television so that images and films are available in the classroom. We have, as I explained, these service reps which go to small libraries and get them to invite in the public.
we have also exhibitions, which are online exhibitions about subjects that interest people, maybe not football as you would have here, but baseball, and in particular subjects that have a vast appeal, such as the Civil War, the history of the Civil War in the U.S. So we are reaching out to people, and I think that many new projects will develop through an alliance with the DPLA as a distribution system and individual public libraries scattered everywhere in the country. Sorry, Martín, I talked too much. Bueno, lo que es una de las formas que tenemos, que estamos empleando ya para conseguir nuevos lectores, es, por ejemplo, lo que dijo hace un rato, el tema de las escuelas, cuando les proveen de material, ¿sí? Los datasets, que son como material de estudio en las escuelas. También acuerdos que hicieron con la televisión pública para difusión de imágenes y de películas. Lo que habló también los representantes de estos servicios en las bibliotecas públicas comunitarias. También las exposiciones virtuales de temas de interés general. Dicen, no en Argentina, por ejemplo, no el fútbol como Argentina, pero sí casos de béisbol o también de la guerra civil de ellos. Y también, bueno, aprovechar o tejer alianzas entre la DPLA y sistemas de distribución de estas bibliotecas. Bueno, vamos a cerrar este segmento de Septiembre Editorial. Le agradecemos muchísimo a Robert Darnton. Y le agradecemos también muchísimo a Martín Bertone, que nos acompañó como traductor. Gracias. Y que nos va a seguir acompañando en estas jornadas. Me parece que tenemos todavía muchas preguntas para hacerle a Robert Darnton y que vamos a seguir el miércoles a la mañana con la actividad que tenemos programada, el diálogo, sobre todo con los estudiantes y los egresados de edición. Así que les contamos un poquito con Pepe cómo seguimos esta tarde. Sí, queríamos recordarle que hoy a partir de las 13:30 comienzan las dos conferencias, escenarios de futuro y escenarios de enseñanza aprendizaje. Primero a las 13:30 y la segunda a las 15:45. Así que los esperamos a la tarde. Un nuevo aplauso para Robert Darnton. Muchas gracias. Y nos vemos en un rato. Gracias, Martín.